Es un gozo, una vez más. Cada día nosotros necesitamos tener la convicción de que tenemos disponible la gracia de Dios. No vayamos a interpretar, creer o pensar, no nos dejemos engañar, que debido a que nos damos en alguna circunstancia difícil o atrapados en algún problema que hayamos solución de momento, que ya hay esperanza. Para nada. Tengamos claro que la gracia del Señor está siendo derramada abundantemente sobre los que creemos y confiamos en el Señor. Bienvenidos sean todos una vez más esta noche. Me siento contento verles. Me animan a seguir adelante y realmente aprecio que hagan el esfuerzo de conectarse y tener también la paciencia y humillarse para escuchar las exhortaciones, las amonestaciones que el Señor hace a fin de perfeccionarnos. Esta noche continuamos entonces y pareciera que no avanzamos mucho, como que vamos caminando en un lugar un poco difícil para avanzar, pero que aprovechemos, hermanos amados, el tiempo, como el mismo Pablo dice, que aprovechemos bien el tiempo. Y creo que es una manera correcta de hacerlo. En el capítulo 5, siempre, en versículos 3 y 4, hay algunas cosas todavía es bueno que entendamos. Dice, pero fornicación ni toda inmundicia, avaricia, ni ese nombre entre vosotros como conviene a santos. Yo estoy seguro, y ha sido la experiencia durante tanto tiempo, este conflicto que hay, en que cómo es posible, llamándonos santos, creyéndonos o siendo santos, todavía sigan manifestando este tipo de cosas. Eso no nos cabe en la mente y nos cuesta aceptarlo. Y particularmente cuesta aceptarlo cuando ves estas cosas en otros. Pero la actitud nuestra no es semejante a cuando es con nosotros mismos. Si en su efecto alguno de nosotros se haya atrapado en algunas cosas, entonces que nosotros a conciencia y con la convicción corresponde, hagamos todo lo que está de nuestra parte con honestidad, con sinceridad, para ser libertados de estas cosas. Porque ¿qué es lo que conviene como santos que somos? ¿Qué es lo que viene? Aquí el apóstol Pablo, en el versículo que sigue, habla, hermanos, otra vez y usa la palabra, dice, ni palabras honestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de exceso. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene como santos? Hermanos, nos conviene ante la realidad que tenemos, ante las circunstancias que atravesamos, en lo personal, conociéndonos, ¿qué debemos hacer? Presentar acción de gracias y seguir el ejemplo de Jesucristo que se nos en el versículo 2, porque allí dice la palabra es que Cristo nos amó, ¿verdad? Bueno, que andemos en algo como también Cristo nos amó y que se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces esto es lo que viene. Las acciones de gracias van a tener un efecto tan importante sobre todas estas habilidades e imperfecciones que desafortunadamente a muchos de nosotros nos siguen afectando, hermanos amados, y libramos detrás de una batalla terrible en contra de todas esas cosas que la realidad es que muchos de nosotros con toda honestidad estamos librando esta batalla en contra de todas estas cosas.
una situación bien importante en todo esto que estamos viendo aquí, es que si viene siendo estas cosas, hermanos amados, están siendo tratadas por el Señor, debemos tener cuidado, número uno, de no vivir un espíritu de condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, procuremos, hermanos amados, que estas cosas están en nosotros y que están siendo tratadas por el Señor, con su palabra, con su disciplina, tengan el tratamiento que necesitan y colaboremos para que el Señor haga su obra en nosotros. Pero un espíritu de condenación nos va a ser muy difícil al caminar. La otra cosa que debemos evitar, amados hermanos, es el hecho de no condenarnos a nosotros mismos. Entendamos bien esto. Una cosa es que Cristo ya ha perdonado todos nuestros pecados. Y otra cosa es que en este momento el Señor está tratando con lo que somos. Ya trató con lo que hacemos. Ahora está tratando con lo que somos. Pero no debemos condenarnos nosotros mismos. Más bien, presentémonos, como el apóstol Pablo dice en Romanos 12, 1 y 2, dice él, os ruego hermanos por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio santo, vivo, en el pensamiento, en la convicción de que esto es lo que tenemos que hacer. Porque aquí el apóstol Pablo está indicando precisamente eso, que nos ofrezcamos todos los días una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto es lo que nos conviene. Y dejemos estar naufragando en esas debilidades e imperfecciones. Dejemos al Señor que trate con esto y soportemos y aceptemos la disciplina que se quiera aplicar a nuestras vidas. Es el único que tiene la facultad, ya que nos ha tomado como hijos amados que somos. Nos ha tomado y nos está tratando. Por otro lado, algo que también nos va a ayudar, hermanos amados, es que si vemos estas debilidades e imperfecciones que en nosotros también están presentes, ¿verdad? Hermanos, no caigamos en el problema de ser un escarnecedor, ni ser un acusador. No estamos aquí para ser jueces o hermanos o a condenar a nadie, porque en lo que condenamos a otros, condenamos a nosotros mismos, dice Pablo en Romanos 2. Entonces, entendamos eso y estamos para apoyarnos, ayudar. Es cierto que nos incomodan, molestan, algunos hasta sirve de tropiezo ver debilidades de demás. Pero hermanos, amados, si estamos perdiendo tiempo en esas cosas, nos va a costar avanzar. Por lo tanto, entendamos esto. Miren, en el versículo 5, el apóstol Pablo hace advertencia. Dice, porque sabes esto. Por supuesto que debes saberlo. Y por supuesto que tenemos que decírselo a otros. Pero también tenemos que aplicarnos a nosotros mismos, hermano. Las exhortaciones que le damos a otros o las amonestaciones que hacemos a otros también deben tener una aplicación en nosotros mismos. Porque sabemos que ningún fornicario o inmundo o avaro que es ídola tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, pensemos y hagamos lo que nos responde. Hermanos, humillémonos delante de Dios, quitemos cualquier obstáculo, cualquier impedimento, hermano, para no estar la obra de Dios. Metámonos ahí y soportemos el fuego que el Señor quiere aplicarnos ahorita. Es mejor padecer y sufrir aquí, hermano, que sea necesario, con tal de ser liberados de lo que somos. Porque si aquí no nos liberamos de lo que somos, hermanos amados, en lo venidero ya no hay cómo, ya no hay para dónde. Pero déjenme, porque aquí hay unas palabras
que vale la pena que las consideremos, porque algunos de alguna manera tal vez ignoramos su significado. Por ejemplo, les deseo, aquí dice, ni truhanerías. Entonces, ¿qué es esto de truhanerías? La palabra truán significa estafador, astuto. Truhanería significa asociación de aladores, o aquel que tira chifletas. También también significa asociación de truhanes. Evitemos todo lo posible, que no conviene a los que hemos sido llamados a ser santos. No conviene que donde estamos, donde nos congregamos, vivamos de esa manera. No solo entre nosotros hay críticas y comentarios, señalamientos, ¿verdad? Sino que aún afuera. Hermanos, la gente afuera, somos un banquete para ellos. Todos los días, allá afuera, están hablando de los truhanes que hay dentro de la iglesia. De aquellos que estamos dentro de la iglesia estafando, y aunque eso se aplica a acciones económicas, hablando de dinero, ¿verdad? Sino que también esa palabra se aplica al hecho, hermano, de embaucar a alguien en alguna manera. Nos aprovechamos de su confianza, de su inocencia, de la ignorancia, qué sé yo, ¿verdad? Y actuamos como un truhán. Pero el asunto es que a menudo los truhanes dentro de la iglesia no trabajan solos, se asocian con otros truhanes para ver cómo le echan zancadilla a alguien, a ver cómo le inventan algún problema, y como dicen por allá, les implantan pruebas que no, como les dijera, que no debe ser de esa manera, hermano, porque a menudo gente inocente dentro de la iglesia es víctima de hermanos que caminan de ese modo, entre comillas. El apóstol Pablo le llama los malos hermanos dentro de la congregación. Entonces, esto no viene. No le conviene a nadie que dentro del cuerpo de Cristo existan, pero existe. Pero una llamada, si nosotros nos hallamos dentro de este plano y ahorita nos estamos dando cuenta, bueno es que nosotros tomemos la decisión de poner esa situación y entregársela al Señor. Muchos de nosotros, al ver esta lista, todas estas cosas, pero nos ponemos a pensar, yo tengo años en la iglesia y tal o cual asunto, todavía me sigue dando batalla, me sigue dando guerra. ¿Qué hago? ¿Será que Dios no me puede cambiar? ¿Será que Dios puede sanarme? ¿Será que Dios no puede transformarme? Nos hacemos esas preguntas. Pero hay por lo menos dos cosas, quizás tres cosas, que es necesario que nosotros utilicemos. Número uno, oración. Y no cualquier oración, sino una oración dirigida precisamente a este tipo de cosas que todavía nosotros sabemos que se manifiesta en algún momento determinado. Solo esperemos la circunstancia, la oportunidad del momento y va a saltar, va a dar. Y sabiendo que esto está allí, hermanos amados, entonces oremos de forma específica, sabiendo ya cuál es mi enfermedad, cuál es mi debilidad, cuál es mi imperfección, vamos a orar. Y otra cosa, recuerden, Jesucristo cuando habló de los endemoniados, él dijo que muchas clases de demonios no salen a menos que haya oración y hay. Y por favor, no me vayan a malinterpretar. Con esto no quiero decir que ustedes y yo estamos endemoniados. Pero hay cosas de estas, hermanos, que ven aquí que definitivamente requieren que nosotros hagamos eso. Oración, ayuno. Y la otra cosa importantísima que puede ayudarnos, hermanos amados, la obediencia.
la obediencia al Señor, si el Señor nos ordena y nos mande tal o cual cosa, para que pueda estar con alguna de las áreas que nos están haciendo difícil la caminata, entonces obedezcamos al Señor, que Él nos ordene así. Mire, cuando usted va al médico, en su aflicción, en su angustia, lo que el médico le diga a usted por la necesidad de la aflicción que tiene es a tomar lo que el médico dice, como el médico dice. Si seguimos esas instrucciones, esperaríamos que con tiempo corto y con menos esfuerzo y con menos presión, nosotros podamos salir de la aflicción, de la falta de salud que tengamos. Igualmente es eso. Allá pueden tratarnos del cuerpo, aquí estamos siendo tratados del alma, del espíritu, de la mente. O sea, hablando de los sentimientos, pensamientos, emociones. Ya leímos Isaías 45 y a lo que nos llama el Señor, ¿no? En este plano de los pensamientos y de las obras que tenemos nosotros a examinar, y el camino es volvernos a Dios. Él nos llama a todos los sedientos que vayamos a las aguas, y Él mismo dice que las aguas es palabra, y ahorita el Señor está lavándonos, limpiándonos, está santificándonos, está, hermano, justificándonos, está purificándonos por el medio del lavamiento del agua por la palabra. Es lo que está haciendo. Mire, si nosotros sabes que estamos exponiéndonos a una predicación, a una enseñanza, deberíamos de humillarnos y soportar, hermano, el fuego que el Señor quiere limpiarnos para consumir la escoria que hay en nosotros. En este caso, entonces, ya sabemos que es truhanerías. Pero el versículo 5 es bien interesante, porque aquí él nos pone un motivo muy, pero muy importante. Aquí lo tenemos. Primero hemos visto qué conviene y no conviene a los que somos, llamamos santos. Ahora veamos que esto estoy diciendo donde está estorbando, y definitivamente si esto no es tratado, como les decía un día, ahorita somos como un niño que es el heredero, pero está bajo el cuidado de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, de tal manera que ahorita estamos en ese proceso, porque es lo que puede llegar a ser herederos. Aquí dice que ninguna de las personas tiene estas cosas, o alguna de estas cosas tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto es bien importante, hermano, porque la vida cristiana debe tener una motivación. ¿Y qué motivación que es? En 1 Corintios capítulo 6, me acompañan por favor. 1 Corintios capítulo 6. Una cosa que nosotros debemos también hacer para no caer víctimas del engaño de estas cosas es que, miren, por un lado, si el Espíritu Santo nos está señalando estas cosas, humillemos. Por otro lado, si sabemos que alguien también adolece de estas cosas, hermanos amados, no vamos a pensar que son mejores, porque lo que algunos adolecen de alguna cosa, nosotros adolecemos de otra. Igualmente, como les dije yo, digna de tratamiento de parte del Señor, pero igualmente es cosas que nos condicionan, nos hacen candidatos para ir no a heredar el reino del Señor, sino otra cosa. Corintios capítulo 6. Leamos en los del versículo 7, por favor. Vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y por favor, estas dos respuestas me gustaría que las subrayaran y ustedes pongan a meditar en. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y vea en el versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Si observan, por un lado,
habla de aquellos que sufren agravio, de aquellos que sufren el ser defraudados. Pero en el versículo 8, no vamos a creer que solo vamos a estar en esa posición. También en muchas ocasiones o circunstancias nos ponemos del otro lado. Nosotros también en algún momento dado agraviamos o defraudamos. Y por si esto fuera poco, dice que esto se hacemos a los hermanos. Es decir, los hermanos lo hacen nosotros y nosotros se lo hacemos a los hermanos. Qué tremendo. Entonces, ¿quién estará libre? Nadie. Nadie. Para estar libre, uno de los dos tiene que dejar de hacer el agravio. Y una forma de dejar de estar agraviando es sufrir el agravio que nos hacen y que nos baste su gracia. Una forma de no seguir defraudando a otros es, hermanos, escuchen bien, es sufrir cuando somos defraudados. Es la situación acá. Pero motivados, ¿por qué? Dice él, no veis, y aquí el apóstol Pablo lo pregunta, ¿no sabéis? O allá dice, ¿sabéis que andan en estas y estas cosas no heredará el reino de Dios de Cristo? Ahora que el apóstol Pablo lo vuelve a retomar en Corintios y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Erréis. Y ahí hay una listita. De hecho, hermanos amados, no estoy dedicándoles eso a ustedes. Yo no leo esto, yo me la tomo para mí y digo, no erréis ni los fornicarios. Yo pregunto, Señor, ¿soy fornicario yo? Ni los ídolos, Señor, yo estoy ahí. Ni los que se echan como... Es grave, terrible. De hecho, es bien difícil llegar a pensar que dentro de la iglesia hay gente así. ¿Y qué si hay? El apóstol Pablo los está incluyendo. Luego el versículo dice, ni los ladrones, ni los avaros, los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El versículo 11 debe de, hermanos amados, animarnos probablemente porque hay esperanza. Podemos salir de esas decisiones. Él dice ahí, y esto era, y algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Lo que están mencionando aquí son cosas, hermanos amados, que en el Señor son un hecho, una realidad que en nosotros están siendo un proceso. El Señor está trabajando con este barro que somos, con estas personas enfermas que somos, plagados de tantos defectos. Día tras día, hermanos amados, el Señor está trabajando para liberarnos de estas cosas. Hermanos, colaboremos con el Señor en este aspecto. Dejemos tratar. Dejémonos disciplinar, dejemos que el Señor nos corrija. Hermanos, y es mejor que experimentemos un dolor profundo en este momento, en este tiempo, hermanos, para ser liberados y no que vayamos a vivir con un dolor profundo. Ustedes ya saben dónde. La palabra aquí, avaricia. Avaricia. En el griego, la palabra avaricia, y noten esto, si quisiéramos clasificar los pecados, como han hecho algunos, la Biblia no, aunque hay listado de pecados, la Biblia los clasifica. La paga del pecado, muerte, grande o pequeño, rojo, negro, lo que sea, no importa. Pero la palabra avaricia es tan terrible como cualquier otra de las cosas que se menciona aquí. Es tan terrible. Dice aquí, y van a notar ustedes, que por un lado, él menciona la avaricia, y por otro lado menciona al avaro. En el versículo 5 menciona avaro, y en el versículo 3 menciona, pero fornicación y inmundicia o avaricia. Menciona las dos cosas. Entonces, veamos acá la palabra avaricia en el griego es palabra
filargura. Y la palabra significa la palabra filargus. Esta palabra significa avaro, codicioso y amador de dinero. Veamos unas citas. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 12, versículo 15. Y allí vamos a ver otra cosa tremenda. Y por supuesto no quiere decir que todos los que tienen otro problema necesariamente todos son avaros. Aquí Lucas 2:15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y luego habla de aquel hombre, no voy a leer, de aquel hombre que tenía una cosecha y no hay que hacer con ella. Y luego pues él se le vino una brillante idea. Y en el versículo 19 dice: diré alma, muchos tienes guardados para tus años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio. Fíjense, otra cosa, el avaro es también necio. Dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu algo que has provisto, ¿quién será? Así es el que hace así tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué nos va a quitar la avaricia? Ser rico para Dios. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hablando a los ricos, les dice que sean generosos, que compartan con el pobre, con el necesitado, que sean filantropos, pues, pero que lo hagan no buscando, hermanos, un reconocimiento. Mire, hay tantas necesidades en este mundo y uno necesita tener millones de millones para ser un filántropo. Con lo poco que podemos tener, podemos hacerlo. Y principalmente cuando se trata de la necesidad de nuestra propia familia y por supuesto también cuando se trata de necesidad de la familia de Dios. Cuando se trata de la casa de Dios, se trata, hermanos, de el ministro de Dios en la iglesia. Ahí es donde nosotros vamos a poder realmente, hermanos amados, ser liberados de la avaricia. Sabe que el Señor dejó esta ordenanza, esta ley de colaborar el templo con los ministros para tratar con nuestra avaricia. Entonces, entendamos, amados hermanos. Veamos por favor en Lucas también aquí, capítulo 16 y versículo 14. Y oían también todas esas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlan de él. Fíjense, amados hermanos. Dice que se burlaban de él por lo que él estaba haciendo. Versículo 15. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Caramba. Yo cuando he leído estos pasajes, hermanos amados, les digo, es una cosa tan tremenda. Miren a dónde nos lleva la avaricia. A ser abominables. Y ya sabemos lo que significa la palabra abominable. Es tremendo. Hebreos 13 dice: sean vuestras costumbres, y aquí viene otro problema con el ahorro. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el hijo
porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Escuchen esto, hermanos. El avaro cae en la trampa de que uno depende de lo que tiene, que uno está seguro con lo que puede acumular, con lo que puede guardar, y se olvida aún que la muerte no va a reparar si tenemos o no tenemos. La muerte no hace excepción de personas. Cuando la muerte llega y no importa si tengo o no tengo. El gran problema es que el avaro vive falto de contentamiento. El apóstol Pablo dijo que él había sido diseñado tanto para padecer necesidad como para tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, dice él. Él dice que nosotros debíamos de ejercitarnos en la piedad, porque hay, hermano, una gran bendición en tener la piedad acompañada de contentamiento. Yo me he dado cuenta que una de las cosas que nos abaten muchas veces es la escasez o la falta del bien. Y eso nos pone en un plano tan difícil. Pero una cosa he descubierto, que si nosotros, a pesar de que nos haga falta algo, siempre vamos a tener generosidad del corazón y vamos a compartir, como a veces decía con mi esposa, que de la nada alguien de su nada nos da algo para ayudarnos, para bendecir. Y bendecimos a gente, decimos, nos ponemos a estar con mi esposa, de su nada ha traído la hermana. Esa es una cosa muy importante. Contentamiento es muy determinante para ser librado de la avaricia. Número 1. Número 2. El Señor ha hablado y por supuesto su palabra es fiel y verdadera. Él dijo, no te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré, por lo que puede decir, dice el escritor aquí de Hebreos. Dice, el Señor es ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré lo que pueda suceder por el hecho de que me hace falta algo. Yo me he dado cuenta de cómo el Señor tiene cuidado, hermanos. Él siempre nos está tomando en cuenta. Él no se olvida de nosotros. Si bien es cierto, la apariencia nos puede engañar, porque a menudo nosotros interpretamos que Dios, debido a que no nos ama, nos ha puesto en aperturas, pero eso no es cierto. A menudo uno es sorprendido con la boca abierta y uno tiene muchas veces que humillarse viendo la benignidad de Dios sobre nosotros. Y no porque nosotros lo estamos, sino porque Dios es bueno. Así es que para ser liberados de esto que nos puede impedir heredar el reino de Cristo y de Dios, entonces pongámoslo en nuestros corazones y entreguémoselo al Señor. Es muy importante lo que les estoy diciendo y ustedes lo saben. Aparte de esto, fíjense lo que sucede aquí, hermanos amados, en el versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. 5:6 de Efesios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los de desobediencia. Entendamos por favor lo siguiente. Nadie os engañe con palabras vanas. Mire, yo no sé si ha pasado, pero yo sé que más de alguno siempre se acerca para aconsejarnos, principalmente en cuestiones de dinero o en cuestiones de ser bondadoso, generoso. A menudo nos dicen que no seamos, no quisiera decir la palabra, pero que no seamos sencillos, pues. Y que, ¿por qué vamos a ser tan bondadosos, tan generosos? ¿Por qué nos arriesgamos a darnos sin nada que le estamos dando a otra gente? Agradecen siquiera. Hay gente que se acerca para engañarnos con palabras. Por eso allá el escritor de Hebreos dice, no temeré lo que me va a hacer. Entonces dice que si nosotros no tenemos cuidado, hermanos amados, lo que va a suceder
es que así como la ira de Dios viene sobre los hijos de obediencia, y yo le dije hace un rato que la tercera cosa que a nosotros nos iba a dar a poder ser tratados y ser sanados de todas estas cosas era la obediencia. Es lo que dije. Ahora vemos aquí que dice que por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces dejemos de ser desobedientes y pongámonos en este caso de que nadie nos engañe con palabras vanas, es mal consejo. Y me gustaría que leyeran y me acompañen ustedes a Proverbios capítulo 1, versículo 10. Proverbios capítulo 1 y versículo 10. Por favor. Proverbios capítulo 1. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. El famoso versículo que mi esposa y yo en muchas ocasiones, cuando nuestros hijos iban para la escuela, nos parábamos en la puerta y más lo hacía mi esposa más a menudo. Pero ella se ponía en la puerta y les recitaba este versículo. Carmencita se estará acordando. Y si mi Mauricio y Alfredo e Iris estos videos, se van a acordar. Pero ahí se ponía mi esposa y les recitaba este versículo. En ese tiempo Ana Elizabeth era bien pequeña y apenas estaba comenzando a hablar, y ella para decir no consientes decía no coches. Y ya nos quedó entre nosotros andar diciendo de esa manera. Pero fíjense, si los pecadores quisieran engañar, no consientes. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos a chanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, hagamos todos una bolsa. Hijo mío, no ande en camino con ellos, aparta tu pie de sus derechos, porque sus pies corren hacia el mal y van sus rostros a derramar sangre, porque en vano tenderá la red a los ojos de toda ave, pero ellos su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sedas de todo que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Bueno, eso, solo esa lectura ya sería un gran mensaje para ser liberados de la codicia. Dice acá, aquí estamos hablando de avaricia. Versículo 7, capítulo 5 de Efesios. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Ahora soy luz del Señor. Aquí hallamos, hermanos, el contraste de luz y el espíritu. Aquí el apóstol Pablo dice que nosotros debemos dar como fruto del espíritu en nosotros. Debe manifestarse toda bondad. Ya hablamos de la avaricia y lo contrario de bondadoso. Ya hablamos de la injusticia, como había en Corintios, y la solución es la justicia. Y cuando hablamos de nadie nos engañe con palabras vanas, la solución es amar verdad, como se ve aquí en el versículo 9. Y lo dice comprobando lo que es agradable al Señor. Miren, en este plano, más de alguno, como dije, va a burlarse, va a mofar, va a escarnecernos, porque estamos tratando de ser rectos, justos, santos, fieles, etcétera. Se van a burlar, pero dice aquí comprobando lo que es agradable al Señor. Quizás al momento de actuar, al momento de hablar, al momento de proceder,
no veamos una recompensa, más bien que tenemos es una burla, una mofa de aquellos que nos ven actuar de la manera que lo hacemos, de una manera cristiana, y lo que hacen es burlarse, pero esperemos un ratito. Vamos a comprobar lo que es agradable al Señor. Después de un rato, después de unos días, vamos a ver, hermano, el resultado, la recompensa de haber obedecido al Señor, la recompensa de habernos esforzado, hermano, para buscar contrarrestar la avaricia, codicia con la maldad. Y escuchen, no solamente va a comprobar que hemos agradado al Señor, porque la recompensa que tendremos, hermanos amados, va a ser consecuente con eso. Pero por otro lado, también vamos a ver, vamos a probar lo que no es agradable al Señor, porque vamos a ver también el resultado de lo que se han estado burlando de nosotros. Vamos a ver la consecuencia que les va a llegar. Y aquellos se van, ¿verdad? Imagina ya de Proverbios 1:10 en adelante, hijo mío, los pecadores quisieran engañar, pero están queriendo engañarnos. No, yo no estoy con ustedes. No me estoy diciendo nada. Yo sé lo que tengo que hacer, yo tengo que agradar a Dios. Pero mira cómo están, que de gracia, vamos donde San Padre. Ir a apoderarnos de los tontos que tienen. Venite, vamos a tener una bolsa, ¿verdad? Vamos a tener un botín, lo repartimos, solo pensar. Y el justo dice, no, lo siento. Después vienen con el ti y hasta mira sido con nosotros ahora, pero ahora. Y por eso mejor no damos nada. Mejor que ni me den nosotros el cómplice. Pero días después vamos a ver el resultado del camino de la obediencia y el camino de la desobediencia. Y por cierto fue poco, al ejercitarnos en el camino de la obediencia vamos a ir aprendiendo. Vamos a ir dejando de ser avaros y día tras día menos, porque el Señor va a ir tratando despacio. Inclusive, cada vez que tenemos avance, un logro, el Señor va a probarlo, para tener mayor convicción a nosotros que el Señor realmente ha obrado. Porque va a quitar sentimientos, emociones, pasiones encontradas, cosas que no nos convienen, van a desaparecer por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Dios nos dé la gracia, hermanos amados. Como vemos aquí, versículo 10 es nuestra responsabilidad. Estamos aquí para comprobar lo que es agradable al Señor. Luego, versículo 11, 12, y con esto vamos a ir terminando. Dice, no participéis en las obras fructuosas, o sea, las obras que no tienen fruto apacible de justicia. No participéis, es decir, nos hagamos cómplices, no nos asociemos con aquellos que están practicando obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Me puse a buscar algo con relación a esta palabra, reprender. En el griego es la palabra elenjos, que significa amonestar, redarguir, convencer. Y hay aquí una sección bien interesante con esto. Por favor, póngame atención, porque dice aquí que debemos reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Entendamos bien esto, hermanos. Si bien es cierto, uno tiene que contrarrestar a las personas que invitan a asociar con ellos para participar, hermanos amados, practicar con ellos obras infructuosas de las tinieblas. Aquí entendamos, una cosa es que nos neguemos a no participar, ¿verdad? Una cosa que inclusive tratamos de darles un mensaje a los que están tratando de vencernos y conquistar para hacer lo malo, ¿verdad? Pero otra cosa es aquí
la palabra pudiera ser más bien dirigida no a las personas que nos están tratando de involucrar en cosas que no convienen, sino que aquí la palabra más bien indica que esa condición que está manifestando, que hay que reconocer. Hermanos amados, por favor, préstenme su atención. Una cosa es que reprenda al que me está tratando de seducir. Escuchen bien. Y otra cosa que yo sienta en mí esa seducción, porque tenemos que admitirlo. Ahí está alguien seduciéndonos y nosotros negándonos, por supuesto, pero sintiendo en nosotros el deseo, sintiendo en nosotros esa, que dijera yo, esa fuerza, que hasta como que oigo voces adentro de mí que me dicen, sin problema, y nadie se va a dar cuenta. Y si nosotros no nos estamos contando, no hay problema. Dice aquí que reprendamos las obras de las tinieblas. Pero escuchen, donde debemos comenzar a reprender es en nosotros mismos. ¿Sí? ¿Sabían ustedes que dentro de nosotros es pura oscuridad? Pura oscuridad. Adentro de nosotros. Quizás hay un poquito de luz, pero es muy mínima. Muy mínima. Hay una oscuridad dentro, en lo natural, pero también lo espiritual allá adentro es una oscuridad. Y hacia donde debemos dirigir aquí esta reprensión es hacia nosotros mismos. Hablemos con nuestra conciencia. Hablemos con nuestro corazón. Hablemos con nuestra alma. Hablemos con nuestro espíritu. Reprendamos a nosotros mismos. Ahí es donde debe pensar. Y mientras no tengamos éxito con nosotros mismos, no vamos a tener poder, hermano, ni la autoridad para reprender lo que está afuera. Por eso tratan de conquistarnos. Porque saben que en nosotros no mora la verdad. No hay luz. Por eso ellos pretenden o creen que por esa razón van a convencer fácilmente, porque nos cuentan como que somos uno de ellos. Pero para que se den cuenta que eso no es así, entonces comencemos a trabajar en nosotros mismos. Reprendamos a nosotros mismos. Amén. Entonces, en este plano, hermanos amados, esto de tinieblas es lo que en secreto, porque aquí dice, versículo 12, vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero nosotros también podemos estar en el mismo plano. Venir en ese sentido entre nosotros mismos. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que se hace en secreto. La palabra vergonzoso, la palabra en el griego aishron. Ais con J. Podemos ver en 2 Corintios, por favor, rapidito, que ya tiempo se fue. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 2. Vamos rapidito. 4:2. Dice, bien, renunciamos a oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Qué preciosa esa palabra ahí, hermanos. En esta palabra aisgerón, en la concordancia Strong, hay varios calificativos aquí bien tremendos: indecoroso, deshonesto, bajo, rastrero. Si hablamos de carácter, de naturaleza, pero si hablamos de palabra que podemos estar utilizando, palabra sucia, obscena, y también actos desordenados, hermanos amados. Terminemos con Tito 2:15.
Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie menosprecie. Hablando de reprender, en Hebreos 12:5 igualmente nos dice lo mismo. Y es bien interesante lo que en 1 de Juan 3:20-21 dice. Allá el apóstol dice que si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios. Y si mi corazón me reprende, mayor es Dios. O sea, que me reprenda o que no me reprenda, Dios siempre va a estar por sobre mi conciencia. Va a estar por sobre mi pensamiento. Va a estar por sobre mi justificación, sobre mi argumento. No importa qué haga yo, qué diga. Dios está sobre todo eso. Y hermanos, si conciencia deja de reprender, si mi corazón deja de reprenderme, Dios no va a dejar de hacerlo. El Espíritu Santo, porque el Espíritu nos redarguye, el Espíritu Santo nos anhela asosamente, dice el apóstol Pablo. Porque el Espíritu Santo no va a perder, hermanos, lo que tanto le ha dado ganar a Jesucristo. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias esta noche. Nos acercamos con temor y temblor. Nos acercamos con confianza a tu trono de gracia, buscando alcanzar misericordia y buscando, Señor, hallar gracia para este tiempo de necesidad en el que nos encontramos, en este tratamiento, Señor, de todas las cosas que todavía, como dice la palabra, batallan contra el alma, Señor. Hoy estamos también nosotros batallando contra de todas esas cosas. Necesitamos urgentemente tu ayuda, Señor, y también necesitamos la ayuda preciosa, la ayuda poderosa, Señor, de aquellos que han conquistado estas debilidades y pueden perfectamente, Señor, ayudarnos para que con su experiencia nos indiquen, Señor, qué podemos ser tal como ellos han logrado, Señor. Ayúdanos a humillarnos y reconocer, Señor, que hay en nosotros hermanos y hermanas que están en victoria sobre muchas de las cosas. Para nosotros sería de gran bendición que os compartan con nosotros cómo han conquistado cada una de estas debilidades e imperfecciones. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, Dios los bendiga.